Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal. En la última sesión de la temporada, Ignacio Briones. O sea, la temporada o el inicio de la nueva 2025, pero igual hay una interrupción vacacional, por supuesto. Exactamente, pero estamos cerrando ya nuestra segunda temporada. Sí, ¿Quién lo no. diría? Programa consolidado. Programa consolidado y según nos han contado en la radio aquí, de mucha audiencia, eh, que da cuenta de algo que es valioso, ¿no? Que la radio sigue siendo un medio de comunicación que se escucha mucho, que, que tiene profundidad, que permite conversar los temas más a fondo y que además, como se ha ido expandiendo las distintas plataformas, Claro. este programa hoy día se puede ver por YouTube, se puede escuchar en Spotify, se puede ver en la televisión por cable, se puede escuchar por la radio, por Radio Agricultura, ver en Agricultura TV. eh, Bueno, y la agricultura además es una radio muy escuchada. de Muy Arica a escuchada. Magallanes, Claro, de muy Arica a escuchada. Muy Magallanes. importante, no solo en el sector agrícola que es tradicionalmente asociado, ¿no? Así que, claro que sí, pues, y estamos contentos porque ya van a ser más o menos unos 100 programas. Siempre, ¿verdad, machuta? No llevamos la cuenta, pero ya van a ser ¿Cuántas casi. cosas hemos hablado? Y vamos a tener temporada 2025, además. El pueblo lo pide, así que vamos a seguir. Vamos con todo. Oye, hablando de eso, de vamos con todo. eh, ya bueno, el debate de la reforma previsional se zanjó y tenemos una reforma que, más allá de su trámite legislativo y todos sus flecos que tiene el trámite legislativo, ¿no? Entre, entre trámites en la Cámara de Diputados, Senado, comisiones, trabajo, Hacienda, en fin. eh, es una reforma que es importante, es profunda, es bueno, es de hecho la principal, es la gran reforma que se le ha hecho al sistema previsional, porque, Desde el 2008, con la presidenta Bachelet en o su desde la primer PG1 podría decir también el también. 2021, pero la diferencia entre la reforma del 2008 de la presidenta Bachelet y la del 2021 del presidente Piñera, 2022 en verdad, se aprobó en 2022. febrero del 22, Sí. es que esa reforma lo que hicieron fue crear la primera y fortalecer el pilar, entre comillas, uno diría fiscal, que le da una Solidario, base, claro, solidario, solidario fiscal, claro. o sea, el fondo financiado con recursos del Estado, para darle un piso o una base a las pensiones de los chilenos, pero en la práctica, la industria, el sistema FP y el pilar de cotización, el ahorro individual, ¿no? Ese no había tenido grandes reformas desde que se creó el sistema, allá por el año 81, si no me O sea, no ha equivoco, ¿no? tenido ninguna reforma en términos de aporte. Ha tenido reforma al sistema de Las fondos, los regulaciones, los multifondos. multifondos. Ah, pero plata nueva no había y es estrictamente necesario porque vivimos más, los retornos son menores que en los 80. Y si no le metemos más plata, Oye, no hay ahorro, no hay mejores pensiones nomás. y de hecho te quería hacer una pregunta, porque mira, voy a leerlo, voy a sacar mi teléfono, esto lo vamos a hacer aquí en tiempo real. Em, Me llegó una lista de todos los expertos, que por supuesto ahora no la encuentro, que han apoyado esta reforma. La voy a leer, ¿no? ¿No? Porque de ahí viene la pregunta. Esta reforma hasta ahora públicamente ha contado con el apoyo de Harald Beyer, José Antonio Guzmán, que fue presidente de la FP Habitat, David Bravo, economista muy destacado que estuvo acá, que presidió la Comisión Bravo, que fue de donde salió la reforma del 2008, Rodrigo Vergara, que fue presidente del Banco Central, Rodrigo Pérez, que fue presidente de la Asociación de FP, César Barro, que es un destacado empresario, Klaus Schmidt-Hebel, economista jefe de la OECD en su momento, José Jurasek, Juan Sutil, fue presidente de la CPC, eh, en fin, Co- Lucía Santa Cruz, que es historiadora, no es economista, pero una persona que tiene gran profundidad intelectual, José Gregorio, economista de la Chile, o sea, profesor de la Facultad de Economía de la Chile y Expresidente del Banco expresidente del Central. Banco Central, Sí. Kevin Cowan, en fin, de la Adolfo Ibáñez. O sea, mucha gente, también es cierto que apareció José Luis Daza en contra, pero en general los expertos, la gente que sabe, que conoce este tema, que lo ha investigado, que lo ha estudiado a fondo, se cuadró con la reforma y sin embargo, eh, desde algunos sectores, y particularmente de sectores de derecha, ha salido una posición muy dura y muy frontal contra esto, incluso con mucha fake news. Entonces, ¿cuál es la explicación? O sea, la gente que sabe, la gente que sabe apoya la reforma, que reconoce que no es perfecta, que tiene, en fin, cosas buenas, cosas menos buenas, pero que entiende que estas son negociaciones que tienen que producir acuerdos de amplios sectores. Y por otra parte hay sectores, tanto en un extremo como en otro extremo del arco político, pero particularmente aquí me quería detener en quienes son más bien de derecha, ¿no? Porque
esta reforma lo que hace fundamentalmente es fortalecer el ahorro individual de los trabajadores. Y pese a pese a la opinión experta, hay bastante gente en ese mundo, en el mundo nuestro, en el mundo de la derecha, que ha estado en contra. Entonces, ¿cómo se explica esa disociación? Bueno, primero yo observaría que hay gente que está en contra porque dice apoyar o querer tener mejores pensiones, pero no así. Y son los mismos que ayer, o varios de ellos ayer, no digo los economistas, me refiero al mundo político, que aprobaron los retiros, que fue la mejor, la forma más gráfica de pegarle un manotazo a los ahorros previsionales, lo redujeron en 25%. Esa es la pérdida de mejores pensiones o peores pensiones que vamos a tener. Y eso ha pasado piola, ¿eh? O sea, gente que apunta con el dedo y bueno, no se hacen cargo de lo que apoyaron ayer, que fue nefasto. Eh, ¿Cómo se entiende? Es difícil la psicología humana, ¿no? Pero Pero es raro, ¿no? déjame partir con una anécdota. El otro día estaba en una notería en el barrio Alto de Santiago. Un señor me reconoce, me saluda muy, muy amablemente y luego me dice, oiga, ministro, que a veces uno todavía le dice ministro, Sí. me dice, oiga, ¿y cómo vamos a aprobar esta reforma previsional si le pega un manotazo a los 6 puntos? Yo le digo, eso no es efectivo, le dije, eso es falso. A ver, le explico en dos o tres palabras y me dice, si me lo dice usted, le creo. Pero me dejó muy pensando porque era una persona profesional probablemente, instruida, y las fake news, las mentiras, penetran. Y a mí me da mucha pena porque en todo debate, pero particularmente en un debate de la trascendencia de la, mm, la oposición, la disidencia, las críticas son bienvenidas y enriquecen el debate, siempre nutridas de argumentos, pero las fake news y las mentiras aparecen cuando los argumentos se acaban. Y eso me parece que es inaceptable porque al final del día estas noticias y estas mentiras se esparcen rápidamente y hacen que mucha gente se las crea. Entonces, bienvenida a la crítica. Esta reforma tiene como todo luces y sombras. Hay que entender que en democracia, particularmente en reformas complejas, ninguna solución es perfecta. Y quizás ahí está la explicación a tu pregunta. Cuando uno se enamora de la postura única, de la postura de uno que cree que es la pura, la perfecta y uno no se puede mover, esa postura pura vale para un lado y vale para el otro. Y si cada uno de nosotros nos enamoráramos de la postura pura, sencillamente nunca Sí, podríamos avanzar. pero esto igual es raro porque hasta el 2019 esto no era así en Chile. En Chile cuando había un acuerdo amplio, básicamente todo el mundo lo valoraba, ¿no? Y después del 2019 los acuerdos se transformaron en transacciones espurias que las barras bravas, y no hablemos de las barras bravas, es un poco peyorativo, sectores más duros, digamos, de lado y lado, pero me refiero particularmente al sector que se identifica con la derecha, eh, ven este tipo de acuerdos como una negación, digamos, de ciertos principios que lo hacen inaceptable. Y yo tengo una, por lo menos mi interpretación, es como más emocional, más que racional, porque probablemente esa persona que se te acercó después de escuchar la explicación racional lo entendió perfecto y le hace sentido. Y a mí me ha pasado también, mucha gente se me acerca y me pregunta, y me dice, pero ¿por qué se está llegando a un acuerdo que en la práctica, como dices tú, permite que el préstamo, ¿no? Que después se lo roben y no lo devuelvan? Y yo creo que esta es una cuestión como más psicológico-sociológica. Tiene mucho que ver con lo que pasó el 2019 y los meses y años posteriores, Sí. hasta el primer plebiscito constitucional, ¿no? Que llegar a un acuerdo, entre comillas, lo voy a poner como bien en bruto, con los mismos que quisieron incendiar Chile y que le quisieron pegar no un manotazo a 1,5 punto o 6 puntos de las pensiones, sino a todo el sistema previsional y un montón de otras cuestiones en Chile, los mismos que están promoviendo el octubrismo, la refundación de Chile, que intentaron darle un golpe al presidente Piñera. Llegar a acuerdos con ellos es simplemente es una rendición Claro, que no es aceptable. uno puede entender ese punto. Fíjate que los mismos que están en el gobierno fueron los más críticos con la época de la democracia, los acuerdos y la cocina y entre cuatro Y paredes. rechazaron todo tipo de acuerdos durante la legislatura Claro, anterior. pero yo quiero decir una cosa que es obvia. La democracia se sustenta en acuerdos. Y en la llamada cocina, que tuvo una chapa peyorativa cuando es de la esencia de la democracia. Es la única manera en que los países avanzan, siempre de manera iterativa, no con el todo o nada. El todo o nada lleva a nada. Y yo creo, claro, ese punto en la psicología está la desconfianza asociada, Está la desconfianza, sí, sí, pero una persona, y que particularmente quienes participan de la política, debieran tener la inteligencia y racionalidad para entender una cosa obvia, que no es opinable. Esas contrapartes
que tuvieron tal comportamiento en el pasado van a seguir en el Parlamento, van a seguir participando en la política. Entonces uno tiene dos posibilidades. En base a ese principio, ese principismo, nunca dialogas con ellos, Mm. pese a que es una contraparte en el Congreso, en cuyo caso nunca vas a tener reforma, a menos que tú tengas una super mayoría, cosa que no ha ocurrido nunca. O bien uno es capaz de, sin olvidar ese comportamiento, es centrarse en cada discusión en su mérito y lo que la sustenta. Esto no es a la persona, sino que es a las ideas o a las propuestas políticas públicas que están arriba de la mesa. Yo diría que ese es el camino razonable para que los países puedan avanzar. Y cuando uno entiende eso, bueno, yo creo que puede mirar con algo más de distancia y no tener estas posturas a veces tan infantiles, de casi como del picado y hacer picado eternamente y nunca más juego contigo. Claro, pero eso, yo creo que el problema de eso es que eso requiere liderazgo político, y mucho liderazgo político, porque lo que uno ve hoy día es que los principales liderazgos políticos, lo que muchos hacen es llevar agua para su molino y no ser capaces de poner la pelota contra el piso y decir, ya, a ver, paremos un poco la cuestión, en qué estamos en desacuerdo, en qué estamos de acuerdo, cómo acercamos posturas. Y eso ya prácticamente no ocurre muy poco. Hay que reconocer y sacarse el sombrero, por ejemplo, por quienes estuvieron en la Comisión de Trabajo en el Senado, los senadores Coloma, Cruzcoque, Galilea, en Hacienda, el mismo senador Macaya, el senador Felipe Felipe Cas. Kast, junto con el trabajo que se hizo desde el gobierno, que hay que reconocer, fue cediendo su postura y cambió radicalmente el proyecto de ley que originalmente habían presentado, que era un desastre, Que era refundacional que era completo, digamos. completamente refundacional y que no había ni una posibilidad de llegar a ningún acuerdo porque las distancias eran infinitas. Pero si uno ve lo que pasó, por ejemplo, en Chile a comienzos de los 90, cuando vuelve la democracia, en la transición, los principales liderazgos eran liderazgos que en términos políticos, incluso humanos, estaban mucho más distanciados que lo que nos distanciamos el año 2019, porque venían del quiebre del 73. ¿Es verdad? O sea, buena parte de la izquierda venía del exilio y buena parte de la derecha había sufrido el desastre de la Unidad Popular. Y los liderazgos de ese entonces, el presidente Elwin, Gabriel Valdés, Andrés Saldívar, Ricardo Lago, incluso el mismo Camilo Escalona en su momento, el socialismo, y del lado de la derecha, Jaime Guzmán, Sergio Nofre-Jarpa, Andrea Lamán, los coroneles de la UDI, Pablo Longueira, Andrés Chadwick, Jovino Novoa y tantos más, fueron capaces de conversar. Y de una situación muchísimo más tensa, llegaron a acuerdos tributarios, laborales que viabilizaron la recuperación de la democracia. Oye, yo recuerdo, voy a contar una anécdota aquí, voy a desclasificar una anécdota. Recuerdo hace un par de años atrás, comiendo en mi casa con el expresidente Lago y su mujer, Luisa Durán, y bueno, y conversamos de su historia, su vida, cómo había sido el exilio, la dictadura. Y bueno, en esa época, digamos, ellos tuvieron parientes, amigos cercanos que fueron No, torturados o muerto, muertos. muerto. Un dolor muy grande. Y yo le pregunto, oiga, presidente, y con ese antecedente, y dado que la democracia cristiana había apoyado el golpe, ¿cómo ustedes pudieron unirse, cómo lo hicieron para liderar y unirse detrás de Patricio Elwin, que había apoyado el golpe, si bien después fueron opositores a la dictadura? Y su respuesta fue extraordinaria, sin dudarlo un segundo. Me dijo, bueno, muy simple, pues, porque había que pensar en Chile. Sí, pues. ¿Mm? Y eso es, entonces, cuando uno piensa en el futuro, es capaz de dejar atrás los rencores personales, nunca se olvidan del todo, eventualmente en cuestiones muy brutales, pero centrarse en el problema y sus soluciones y no en la persona. ¿Ah? Es como cuando uno tiene una discusión, una conversación, uno se centra en los argumentos y no descalifica los argumentos por la persona que está detrás. Eso se llama una falacia ad hominem, ¿no? Que es la peor de las expresiones en un debate democrático y civilizado, incluso entre amigos. Entonces aquí pasa lo mismo, me parece. Y volviendo a tu pregunta original, yo creo que hay ciertas cosas que son dogmáticas, donde para algunos es impensable desviarse un solo milímetro, porque desviarse un solo milímetro, dicen, es abrir la puerta para. ¿Ah? Es entreguismo, es cobardía, es traición. Bueno, la democracia funciona cediendo. Yo les tengo una buena noticia. En las dictaduras, cuando usted tiene todo el poder decisional, bueno, puede hacer lo que quiera, lo cual no es garantía de que haga lo correcto, ¿no? Porque eso se llama el dictador benevolente y la historia muestra que en general los dictadores son lo contrario de benevolentes. Pero en democracia la democracia es una tecnología para agregar preferencia y tomar decisiones colectivas, Lógico. ¿ya? Y esa De manera tecnología, pacífica, sin agarrarnos sí, los por coscachos. cierto, pues esa tecnología nunca un acuerdo deja satisfecho a todas las partes. La pregunta es cuál es el límite. Y en mi juicio al menos este acuerdo de pensiones
con sus luces y sombras, es un acuerdo más que razonable. Vamos a hablar a la vuelta del corte de las luces y sombras. ¿Sí? Y lo que tú lo dijiste acá, que no nos vendan cuentos. Esta reforma no solo preserva, sino que potencia y expande la columna vertebral del sistema de pensiones chileno, que es el ahorro individual. Para mí esa es la clave. Sí, y lo otro que hay que tener siempre a la vista es que cuál es la alternativa, porque no hacer nada te da una sola garantía, que es que las pensiones no van a subir. Si te quedas esperando hasta que tenés el Congreso que te dé la mayoría suficiente, eso probablemente no va a pasar, ni para un lado ni para el otro lado. Si el país está dividido, está fragmentado, está polarizado políticamente. Eso es lo primero. Y ahí el problema es que secuestra a las personas que necesitan mejores pensiones. Y lo segundo es que nos pilló el tiempo y nos tenemos que ir a la pausa. Así que vamos al corte en la hora liberal y volvemos después del corte. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal, estamos hablando de la reforma previsional y me acordé de lo segundo, y lo puedo decir ahora respecto a este balance que estamos más político, ¿no? Más sociológico de por qué se dio el debate que se dio. Y lo segundo es que también hay gente que critica los acuerdos citando aquellos acuerdos que salieron mal. Claro. Y el ejemplo más citado en estos días En la reforma tributaria de Arena. del 2014, Sí, que es una pésima reforma. donde se armó una cocina, se llegó a un acuerdo para aminorar los efectos de la pésima reforma de Bachelet 2, y finalmente el resultado fue un proyecto de ley aguado del proyecto original que tuvo o ha tenido consecuencias muy nefastas, digamos, sobre la inversión y el crecimiento en Chile. Y es verdad, eso ocurrió. Pero también ahí yo creo que ese argumento es un poco tramposo y tiene que ver con los sesgos o con las percepciones selectivas, ¿no? Cuando uno hace cherry picking y elige el ejemplo puntual para argumentar la posición propia y se olvida de los 200 otros ejemplos que sí han resultado y que dan cuenta que los acuerdos en general siempre suelen ser, cuando son buenos acuerdos, suelen ser beneficiosos para el país, ¿no? Porque efectivamente el acuerdo del 2014 fue un acuerdo que terminó, que no fue bueno, terminó mal y los resultados fueron desastrosos. Pero en los últimos 30 años hemos tenido infinitos acuerdos que sí han sido positivos. Por ejemplo, el acuerdo que creó el auge, hoy día nadie lo cuestiona, el que creó el seguro cesantía, La PGU. hoy día nadie lo cuestiona, la PGU, la reforma previsional del año 2008, la creación de todo el sistema de transparencia del año 2008-2009, cuando se creó el Consejo para la Transparencia, las reformas que dieron viabilidad a la superación de la crisis del MOPGATE durante el gobierno del presidente Lago, Las concesiones de obras de 2003, infraestructura. las concesiones de la ley de Las concesiones, privatizaciones. las reformas del año 90, la apertura comercial. Claro. O sea, en el fondo hemos tenido decenas y decenas y decenas de acuerdos entre los distintos sectores políticos que han funcionado y que han traído un enorme progreso para Chile. Entonces, cuando se cita un caso que salió mal para argumentar que estos acuerdos siempre salen mal, me parece que también es tramposo. Es falaz, pues de partida es con espejo retrovisor
y en no entender que la democracia es siempre un proceso de prueba y error. Y por eso que los grandes cambios son siempre graduales, y cuando hay error, uno puede corregir. La democracia es una tecnología que permite hacer marcha atrás. Y por eso que es importante que las reformas que se hagan, al menos el punto que yo siempre he sostenido, tú también, es que las reformas no pueden ser refundacionales. Y si uno va al ejemplo de las pensiones, esta reforma no tiene nada de refundacional. El proyecto original del gobierno era refundacional. Esta reforma preserva el ADN, lo estructural de nuestro sistema de pensiones, y lo expande, que es el ahorro individual. Y vuelvo sobre el punto tuyo de antes. Quienes nos interesa el ahorro individual como pilar fundamental, por distintas razones, porque es el único sostenible, porque inyecta recursos a la economía, que apalancan el crédito para empresas, para personas, los créditos hipotecarios, que permiten rentabilizar el ahorro, en fin. Quienes creemos en eso y defendemos eso, no nos podemos hacer los ciegos que postergar o anular una reforma es una garantía de que ese sistema de ahorro no es sostenible, por la sencilla razón de que, uno, con 10% no da, y dos, que le pegamos un mascón de 25%. Entonces, si va a caer a pedazos, si usted no le mete recursos a ese sistema no es sostenible y arriesga, ahí sí, que se lo echan, ¿ah? Con nuevos retiros, con mañana irse al reparto, ¿te fijas? Entonces, acá es muy importante lo que se hizo de meterle harta plata adicional nuevo, porque es la manera de validar el principio y darle sostenibilidad en el tiempo. Pero el argumento de cherry picking, yo concuerdo contigo, se ha escuchado mucho, es completamente falaz, y basta recordar que el periodo más glorioso que le cambió la cara a nuestro país, que fueron los primeros 20 años luego el retorno a la democracia, en materia económica, social y también democrática, fue la ninguneada democracia de los acuerdos, que permitieron hacer reformas estructurales que le cambió la cara a Chile. Esa es la verdad. Oye, Ignacio, y tú hablaste de las luces y sombras del acuerdo previsional. ¿Cuáles serían las principales luces y cuáles serían las sombras o los pendientes que quedaron? Riesgo. Sí, voy a partir por las sombras. Varios lo han dicho. Aquí se desaprovechó una oportunidad de ni siquiera igualar o ampliar la edad de jubilación de las mujeres, igualarla a los hombres, sino que ir incluso más allá, que es indexar la edad de jubilación a la esperanza de sobrevida. Es decir, hoy día las personas viven más tiempo y la pensión o los recursos ahorrados tienen que alcanzar para Con lo financiar. mismo tienes que financiar mucho más. Claro, entonces tiene sentido que si uno va a vivir más, uno va postergando automáticamente la edad de jubilación precisamente para que los recursos alcancen. Eso no se pudo hacer. Oye, alguna vez escuché en las estadísticas que cuando se creó el sistema de AFP en Chile, 81, 82, la sobrevida, por ejemplo, en el caso de las mujeres, posterior a la edad de jubilación era 10 años en promedio, y hoy día es como 30 años. Claro, pero la edad de jubilación aquí en la Quebrada la Ají es una cuestión políticamente muy difícil. ¿Nunca se consideró en las conversaciones? Se consideró, pero nadie quería comprarse ese problema porque es súper impopular. Basta ver lo que ha pasado en Francia. Sí. ¿Te fijas? Pero bueno, estos temas no son populares, y mal que mal acá es un ahorro forzoso, es parte de nuestro sueldo que ya no va a estar en el bolsillo para gastarlo en consumo, Sí. sino que... Además, la verdad no te obligan a jubilar. Es la edad mínima, el que quiere puede seguir. Es cierto, pero bueno, se entiende la idea, y eso no estuvo, eso yo creo que es un déficit y ojalá nos podamos hacer cargo porque la firma es que vivimos cada vez más tiempo. Por supuesto que a uno le hubiera gustado el primer mejor, al menos lo que yo creo, de que todo lo que se hiciera se financiara con rentas generales de la nación, pero ahí me gustaría explicar cuál es el problema que teníamos. Había como condición de borde aumentar la PGU, cuestión que uno podrá gustarlo o no, yo no era partidario de aumentarla. Ya se había creado en el gobierno del presidente Piñera, y la verdad es que sale carísimo aumentarla. Había también un acuerdo de compensar a aquellas personas que cotizaron muchos años durante toda su vida, pero que con el 10% no les alcanzaba, y con la PGU aún así no logran buenas tasas de reemplazo o proporción de su sueldo. Y eso había que financiar. Entonces, alternativa 1, rentas generales de la nación. Para mí, lejos del primer mejor siempre. Pero la verdad es que no hay plata, si esa es la verdad. Entonces, ¿cómo lo financio? Subiendo impuestos, línea roja. Reparto, línea roja. Te quedan dos alternativas. Hacer nada, que ya hablamos, que tiene costos gigantes para la sostenibilidad del sistema, tiene costos fiscales gigantescos, como advirtió el Consejo Fiscal Autónomo, y hemos hablado en este programa. Y la otra era buscar un mecanismo creativo entre medio, y se ideó esta fórmula del préstamo, ¿ya? Que muchos se dicen, bueno, ¿por qué este préstamo? Bueno, una explicación tiene que ver con eso. ¿Y por qué se estructuró de esta manera? Bueno, porque el préstamo tenía que ser una reforma que políticamente le permitiera a ambos bandos hablarle a su mundo. A la derecha decir, esto va entero a la cuenta individual, como de hecho va, acá los 6 puntos, señora y señor, van a estar en su cuenta individual. Y a la izquierda decir, creamos un mecanismo, un préstamo solidario, que en realidad de solidario no tiene nada, porque da tasa a mercado. Pero las narrativas importan. Sin eso no hay acuerdo y nos quedamos en el escenario de
la nada. Por eso que estos acuerdos hay que mirarlos de manera agregada, con su luz y sombra, y en esa balanza me parece que este es un acuerdo más que razonable y en el cual la centro derecha reivindica su principio rector, que es ahorro individual como estructura central del sistema. Oye, solo para recordarle a la gente, hoy día la tasa de cotización es 10 puntos y esta reforma aumenta en 6 puntos en un lapso de 9 años el ahorro individual, o sea, pasa de día a 16, de los cuales los 6 puntos van a la cuenta individual, pero 4,5 van inmediatamente a la cuenta individual y 1,5 se prestan al Estado para se que invierte por fuera, digamos, Sí. no se invierte no en la AFP, sino que se invierte en un título de deuda de este fondo que tiene una garantía estatal, un título en el público. fondo se le presta al Estado que lo devuelve con una rentabilidad de mercado. Mira, Básicamente. para ponerlo súper en simple, esto es como Es como invertir en bonos estatales, pero no por el sistema FP, sino Claro, a través de otro es sistema. como que uno de los 6 puntos lo obligaran por un tiempo a meter 1,5 en un fondo E. Fondo E son los bonos, ¿ah? El bono del Estado, y de hecho la AFP hoy día tienen... ¿Cómo se define esta idea de la rentabilidad de mercado? Porque el Estado emite todo el tiempo bonos en el mercado. Sí. Los bonos de tesorería en UF. ¿Ya? Sí. Son súper líquidos, están todo el rato dando vuelta. Entonces ahí hay una tasa que se expresa y esa es la misma tasa que se le aplica a cada peso del O sea, préstamo se en le cada momento. presta y la tasa que tienen los bonos del Estado de Chile es Exactamente. la forma en que renta este préstamo. Claro, si sube, sube, si baja, baja, pero es la de mercado. O sea, no hay ningún Ya, o sea, es como ir a un subsidio. fondo E. Claro, y digamos, la AFP hoy día tiene el 20% del portfolio invertido en bonos del Estado. O sea, nosotros los afiliados, los cotizantes, ya le prestamos en promedio 1 de cada 5 pesos al Estado. Y el resto se lo prestamos a empresas. Y ese es el rol de la AFP, de cualquier inversionista, de administrador, que es invertir en el mercado de capital. El mercado de capital no es otra cosa que prestar plata en acciones o en bonos con la expectativa de un retorno ajustado por el riesgo que ese Claro. activo tiene. O sea, no hay nada más, no hay nada nuevo bajo el sol. Algunos se espantan, ¿ah?, de que se le preste plata a este fondo con garantía estatal. Bueno, Sí, veamos lo que ya se eso hace. ya se hace hoy día a Así- través de la FP. Así es. Sí. Oye, lo que es lo que ha sido tramposo también en el debate, ha habido mucha, no sé si mala fe, o sí, mala fe, en algunos casos, en otros casos ignorancia, en otros casos de frivolidad, pero ha sido este argumento de que, oye, va a subir la tasa de cotización 6 puntos, va a aumentar el desempleo. Bueno, pues, es natural, o sea, si uno quiere hacer una reforma previsional que aumente el ahorro individual, es decir, que suba la tasa de cotización, que algo que hasta hace 2 meses atrás nadie discutía, que tenía que es necesario que suba la tasa de cotización para poder ahorrar más, para pagar mejores pensiones, y por lo tanto es inescapable el problema. O sea, en la medida que tú aumentas la tasa de cotización, eso tiene un impacto transitorio en la empleabilidad, en la ocupación, en la tasa de desocupación, y un poco lo que se advirtió en la discusión y que va a haber que mirar con atención es cómo esto afecta en el empleo, ¿no? Cómo afecta en la ocupación de los trabajadores, particularmente jóvenes, personas mayores, mujeres, que son generalmente quienes tienen mayores tasas de desempleo. Pero esa o sea, el contrafactual o la alternativa es no aumentar la tasa de cotización, mantenerla en el nivel actual y seguir manteniendo niveles bajísimos de pensiones por los siglos de los siglos. Claro, Milton Friedman, el gran economista y premio Nobel de Chicago, decía esta frase que no hay almuerzo gratis. Claro. Y acá si uno quiere aumentar la plata para las pensiones y cotizar más, bueno, obviamente esa plata sale de alguna parte. En el corto plazo de los empleadores, en el largo plazo es todo sueldo, menores sueldos de los trabajadores, por una razón muy simple, digamos. O sea, hoy día de 100 que yo gano, más o menos 17 se van para otro lado, 10 a las pensiones, 7 a la salud, otro tanto por aquí y por allá. Bueno, mañana va a ser más, pues, porque es el costo a pagar por tener más ahorros mañana. Por lo tanto, no hay almuerzo gratis. Y Oye, ese costo es independiente del tipo de reforma, que algunos lo han querido presentar como que este es el costo de esta reforma. Cualquier reforma que suba la cotización, 100% puentes individuales o 100% reparto, tiene ese costo. ¿Ah? Por lo tanto, la pregunta es, en una lógica como esta, donde hemos potenciado el sistema de ahorro individual, ¿es que acaso bajo ese argumento no hay que hacer reforma? No, pues lo que hay que hacer es graduarlo en el tiempo, número uno. Número dos, medirlo. Acá las mediciones del Banco Central hablan de que el impacto en el empleo formal sería del orden de unas 50.000 personas. Ya, o sea, es importante, pero no es que se caiga el mundo y por lo tanto uno puede manejarlo. Y yo creo que lo más importante, Gonzalo, que es la gente que debiera venir, es que una acá agenda de crecimiento. es progresimiento y hay que entrarle a una agenda de una regulación laboral moderna, adaptativa, que sea pro productividad en el mercado laboral. Porque es cierto, cuando tú le vas poniendo costo y costo y costo al mercado laboral y no haces nada por el lado de la regulación para tener ganancia de productividad, se te va incubando un problema. Entonces lo que corresponde ahora es, esto era estrictamente necesario hacerlo, porque si no el problema de pensiones que ya estábamos teniendo y que no íbamos a comprar, arriesgaba nuestro sistema basado en el ahorro. Por lo tanto había que hacerlo sí o sí, pero en paralelo
Creo que hay que meter una agenda ambiciosa y en serio de cómo tener ganancia productiva por la vía de la adaptabilidad pactada en el mercado laboral. Tenemos un mercado laboral súper rígido en muchos aspectos. Sí, sí. A mí lo que me ha llamado la atención es que, dos cosas. Uno, que esta discusión ha estado muy centrada en los instrumentos, está bien que así sea, hay que elegir buenos instrumentos para no causar problemas con la reforma y producir beneficios, pero ha estado muy poco centrado en los beneficios que produce. Prácticamente nadie tiene idea de cuánto van a subir las pensiones. Sí, es verdad. Y eso debió ser como la primera cosa que se debió visibilizar y transparentar, ¿no? Para no crear sobre expectativas, pero también para que la gente sepa que si se aprueba la reforma van a haber beneficios. Y de hecho, leí una nota en la semana donde básicamente una persona de 65 años, hombre o 60 años mujer, que tiene un sueldo líquido al final de su vida laboral de 1.200.000 pesos, perdón, bruto de 1.200.000 pesos y que cotizó 20 o 25 años, la pensión va a subir en el caso de las mujeres en torno a un 30 y algo por ciento, es decir, era como de cerca de 480.000 pesos, que sería sin reforma, a como 630, 640.000 pesos, es decir, como 150.000 pesos, y en el caso del hombre un poco menos, era de algo así como de 490.000 pesos a cerca de 600.000 pesos, 120, o sea, un aumento como de 120.000 pesos, pero va a estar entre 100 y 150.000 pesos el aumento de la pensión por efecto del aumento de la PGU, por el efecto del préstamo con este bono que se crea para los pensionados, y también con la igualación de la expectativa de vida entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y ese es el beneficio que va a producir una vez que la reforma empiece a pagar sus beneficios. Yo espero que ojalá hayamos aprendido la lección de la vez pasada, no sobrevender expectativas. Digo que acá se está planteando como que esto fuera la solución mágica a... ¿Y qué es lo que hace esta reforma? Esta reforma sube la PGU un 25.000 pesos, porque les quiero recordar a los auditores que ahora en febrero, sin reforma, hubiera subido a 225.000 pesos, por lo tanto va a pasar a 250. Esa es la subida, 25.000 O sea, pesos como reales. un 10% del Claro, valor un de la 10%. Ya, esa es una cosa. Segundo, para aquellas personas que cotizaron muchos años y se jubilaron o están próximos a jubilar, en el caso de los hombres que tengan más de 20 años, les puede subir hasta en 2,5 UF, 0,1 UF por año cotizado con un tope de 2,5, 100.000 pesos. Una persona que cotizó 100 luquitas más. a 25 años o más, 100 luquitas Ahí más. dan 125.000 pesos. Claro, y una mujer arriba de 10 años es elegible y también tiene este beneficio de 2,5 UF o 100.000 pesos en el caso que haya cotizado al menos 25 años. Esos son los órdenes de magnitud, pero las tasas de reemplazo, yo creo que lo interesante es compararlas no con lo que está ocurriendo hoy día, sino que lo que hubiera ocurrido sin retiro. Yo vuelvo a mi punto de los retiros. Los retiros le quitaron de una 25% de todos los ahorros. Eso para alguien que se iba a jubilar es 25% de menos de pensión, al toque, ¿ya? Y para alguien que están en el ciclo de ahorro, bueno, va a generar una merma significativa. Entonces, yo creo que hay que decir, pan, pan, vino, vino, que esta reforma, en la parte contributiva al menos, los 6 puntos que van a las cuentas individuales, en los próximos 10, 15 años, lo único que va a hacer es corregir o tapar el hoyo que dejaron los retiros. Es bueno decirlo, para no generar falsas expectativas. Y por eso mismo es estrictamente necesario hacerlo, porque por lo que yo te decía antes, si no hubiéramos hecho nada con ese hoyo, el sistema basado en el ahorro no sostenible, y nos lo íbamos a terminar echando vía retiro completo, presiones para más PGU, reparto. Cuando el auto no anda más, uno lo deja aquí. Lo dejáis botado nomás, pues no le tenéis ningún cariño, ¿no es cierto? Claro. Sí. Oye, bueno, ¿ustedes quieren una pausa para terminar? ¿Qué nota le pone a la reforma 1.7? ¿Lo que salió? ¿Lo que se acordó? No me gusta ponerle nota. Difícil porque uno tiene que manejar muchas variables, pero ¿Sobre 5? Sí, sobre 5, pero es que además es respecto a qué, respecto a mi ideal, que me hubiera gustado todo, full la cuenta individual. Respecto al proyecto original, que era un 1.5, un 1, y que el proyecto original del gobierno y lo que salió. El proyecto original del gobierno yo le hubiera puesto un 2, este arriba de 5, de todas maneras. Y sobre todo le pondría arriba de 6 en lo estructuralmente más importante. Meterle ahorro al sistema, protegerlo, que no colapse el pilar de ahorro individual. Eso salió fortalecido, ni siquiera mantenido. Salió fortalecido. Una buena nota, por lo menos yo cuando me sacaba un 5 en la universidad estaba feliz. 5,5, 6, por ahí. Ya, nos vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV.
Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal, en el último bloque del último programa de la temporada. Y no podía dejar de mencionar, Ignacio, que en un par de días más se cumple un año de la partida, del fallecimiento trágico, del accidente en el lago Ranco, del expresidente Sebastián Piñera. Y ha generado algún debate, no mucho, pero particularmente por esta posición mezquina, ¿no? Particularmente del Partido Comunista, era que no. Respecto al proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado para poner una estatua en la Plaza de la Constitución del presidente, como todos los presidentes, ¿no? Uno mira, está Pedro Aguirre Cerda, está Patricio Elwin, está Allende, que el propio presidente Piñera dijo fue un pésimo presidente, pero fue presidente de los chilenos y por lo tanto también merece su lugar. Gabriel González Videla, bueno, y muchos más. Y más allá de esa discusión, más allá del cortoplacismo, de la mirada más pequeña o mezquina, ¿qué te ha parecido a ti esta evolución que ha tenido la imagen del presidente Piñera, particularmente desde su partida? Bueno, me parece justa, me llena de alegría por su legado, por su memoria, por su familia, que lo pasó muy mal. Me parece merecido. Me parece que el presidente, como todos, tiene luces y sombras, pero tiene virtudes extraordinarias. Primero, fue un demócrata acérrimo y convencido siempre. Segundo, nos consta que estuvimos en su gabinete en las decisiones pelúas, difíciles. Siempre se preguntaba qué es lo mejor para Chile, y no qué es lo mejor para mi partido, para Por lo más popular. Para lo más popular. Claro. Y eso hay que tener coraje para hacerlo, ¿no? Y creo que la prueba más gráfica es ese día 12 de noviembre, ¿no es cierto?, cuando llama a un acuerdo, descarta la posibilidad de sacar los militares a la calle arriesgando un baño de sangre y opta por el camino institucional, por el camino democrático para proteger nuestra democracia que estuvo en riesgo. A mí me indigna, me ha tocado defenderlo probablemente igual que a ti en reuniones sociales, de gente que livianamente, con un whisky en la mano, ningunea esa opción, dice que entregó la Constitución, que fue cobardía. No, fue todo lo contrario. Fue una muestra de valentía, de sapiencia, de virtud, diría yo, teniendo siempre a la vista lo que es bueno para Chile y para la democracia y que el camino institucional es irrenunciable. Yo creo que eso es algo que hay que agradecerle, yo se lo valoro, lo admiro, y creo que eso es parte de su legado. Además, agrego una cosa más. El presidente Piñera era famoso por sus condiciones de gestión, probablemente como gestor es el mejor de todos. Pero se le reconoce menos, algo que nosotros que estuvimos con él sabemos que está en el ADN. Piñera era un reformista. Piñera hizo reformas importantes en lo social y en lo económico. No le gustaba el statu quo, no le gustaba quedarse quieto. Adelante, tenía una auténtica y genuina vocación social, amén de su talento y comprensión de las cuestiones económicas, donde el crecimiento era central. Entonces, que es un presidente que siempre buscó compatibilizar más cosas, el lado social, en una sociedad de oportunidades,
que es lo que él solía repetir, con un énfasis en el crecimiento. Al menos a mí esa mirada dual me identifica mucho. A mí lo que me pasa es que es curioso cómo opera la lógica del recuerdo y la memoria, especialmente cuando es colectivo, ¿no? Porque cuando uno mira la última encuesta donde el presidente Piñera aparece como el mejor gobernante del año 90 a la fecha, uno no sabe si reír o llorar, ¿no? Porque Sí. es como tan chileno esta vuelta chaqueta que llegó a tener 6% y todo el mundo era muy crítico, en forma muy virulenta incluso. Incluso eso entre sus propios partidarios, ¿no? Y hoy día hay una mayoría que dice fue el mejor presidente de Chile del año 90 a la fecha. Increíble, ¿eh? Es una cosa bien impresionante. Y yo creo que tiene que ver mucho por lo que te decía, esta lógica del contraste. Que algunas cosas, es como ya medio cursi decirlo, se valoran solo cuando ya no están. Mm. Y en el caso del presidente Piñera, yo creo que hay al menos 3 elementos que la gente hoy día lo extraña mucho, ¿no? Uno, una cuestión que era muy de él, que es la parte económica, ¿no? Cuando él fue presidente, la economía creció mucho, se creó mucho empleo y la gente lo recuerda. Mm. Había platita en el bolsillo. En su primer gobierno, sobre todo. Sobre todo en el primero y en el segundo la cosa iba mejorando, vino el estallido de la pandemia y después, bueno, todo fue distinto, digamos. Pero la preocupación por último por la economía, por el crecimiento, por hacerla crecer, porque eso no es solo números macros, sino porque le hace bien a la gente, ayuda a las personas, produce movilidad social, progreso, mejora las oportunidades, en fin. Todo anda mejor cuando el país crece, ¿no? Llevamos 10 años sin crecer y se siente esa como cuestión media espesa, ¿no? Media del pantano y del fango en que estamos. Entonces, eso se echa de menos y particularmente porque este gobierno ha sido paupérrimo desde el punto de vista del crecimiento económico. Más allá que esto lleve mucho tiempo, pero se ha ido profundizando. Lo segundo, la gestión. Tú lo mencionaste. Antes como que se valoraba poco porque en general se daba por descontado que el Estado tenía que operar bien y los gobernantes eran comprometidos y eran 24/7 y usaban parcas rojas y estaban para todas las crisis, estaban siempre ahí. Incluso a veces con chascarros, como cuando fue a Puente Alto con el alcalde Codina y se cayó y venían los memes, en fin. Pero mucho que se echa de menos hoy día ante la brutal falta de gestión, la negligencia, la chapucería de la administración actual, ¿no? Y el caso más brutal y que yo creo que es doloroso y da rabia es lo que pasó con los incendios en Viña del Mar y Quilpué. Estamos hablando de 137 personas fallecidas, miles de damnificados. Ni hablar de la reconstrucción. Y en la reconstrucción prácticamente no ha habido ningún avance. Y estamos hablando de algunas miles de muchas casas, pero en comparación a lo que fue el 27F no tiene punto de comparación. El terremoto del 27F se destruyeron 220.000 viviendas. 1 millón de personas quedó sin vivienda. 1 millón de personas. Y aquí una fracción muchísimo menor en los incendios que fueron hace un año, que tenían tan preocupado al presidente Piñera que hasta el último día estaba preparando una minuta para enviar al presidente Boric. Y lo que vemos es que la ministra de Bienes Nacionales dice, bueno, la verdad, esto siempre se planificó para hacer una recuperación en 5 años. Eso me parece inmoral, me parece inaceptable. Cuando sobre todo el Estado de Chile y la sociedad civil demostró, el 2010 para el terremoto del 27F, que en 4 años se podían reconstruir como se hicieron 220.000 viviendas. Y aquí un par de miles de viviendas y prácticamente no han puesto ninguna. No han reconstruido ninguna. Es una vergüenza y por eso contrasta mucho eso. Y lo tercero, yo creo, tiene que ver con la actitud como gobernante. El presidente Piñera siempre se sintió presidente de todos los chilenos. Sí. Y transmitió eso con mucha claridad. No de un lote, no de una facción, no de un grupo pequeño, ¿no? Y en general lo que uno ve hoy día en la política, y esto lo quiero llevar más allá de la coalición de gobierno, en la política en general, es que cada vez son más los que le hablan a su propia tribu A su barra brava nomás. y no le hablan a todos los chilenos y entienden que los países avanzan cuando hay más unidad que división y cuando hay más colaboración que enfrentamiento. Y ese sentimiento de chilenidad, de que todos somos parte del mismo buque, que más allá de las diferencias, tenemos que ponernos de acuerdo para que el barco pueda avanzar, eso lo tenía muy marcado el presidente Piñera y hoy día lo que uno ve es que eso brilla por su ausencia. Sí, es cierto ese último punto. No lo había pensado, pero lo mezclo con lo que estábamos hablando del acuerdo de pensiones. Y las preguntas que tú hiciste, ¿por qué hay algunos sectores que se oponen acérrimamente y en paralelo a aquello llaman a aquellos que acordaron traidores, vendidos y todas esas cosas Y con tanta descalificatorias? virulencia. Y con tanta virulencia. Y al final, fíjate que, claro, es legítimo que uno tome el camino de hablarle a su borra brava nomás. Pero la pregunta que sigue es,
¿para qué está en la política? Pues yo imagino que en la política alguien en algún momento aspira a gobernar. Y gobernar es gobernar el país, es ser el presidente de todos los chilenos. Y por lo tanto esas divisiones maniqueas no contribuyen a aquello, solo fraguan enemistad y hacen más esquivos los acuerdos que sustentan la reforma. Por lo tanto, me parece muy fundamental que un presidente se sienta y sea percibido como el presidente de todos los chilenos. Eh, Sobre la gestión, yo creo que otra de las características del presidente, bien reconocida, es como su capacidad de apostar. De repente, cuando se convencía algo, iba con todo. La escena más famosa, la de los mineros. Se le metió en la cabeza que había que sacarlo. Todos decían, presidente, imposible. Los encontraron y los sacaron. Una cosa. ¿Y las que- vacunas en la pandemia Y yo también? te iba a contar lo de las vacunas, porque las vacunas, aquí desclasifico una anécdota que tú conoces. Cuando estábamos en el comité político a principio de la pandemia, desde abril el presidente empezaba a hablar de que iba a haber vacunas a fin de año, por lo tanto nosotros teníamos que movernos al tiro para hacer contratos, para cuando esto llegara, y convencido que a fin de año había vacunas, en circunstancias que una vacuna generalmente toma años. Y aquí estamos hablando de 9 meses. Y yo me acuerdo lo bromeaba y le mandaba pantallazos por WhatsApp de las acciones de los principales laboratorios que iban a la baja, no para la alza. Entonces le decía, presidente, el mercado no piensa lo mismo que usted, porque cuando hay vacunas se llenan de plata esos laboratorios. Su respuesta también con ironía me decía, el mercado a veces se equivoca. Y apostó bien. Eso fue lo que le permitió a Chile negociar tan bien, tener todas las dosis y ser un ejemplo mundial en la materia. Pero Sí. eso es puro Piñera. Se la jugaba con todo y se hacía su puesta Sí. y le resultaba. Oye, hay una pregunta desde el punto de vista más anecdótico, más personal. ¿Tú recuerdas cuando lo conociste? ¿Cuál fue tu primer encuentro con él? Sí, lo ¿En qué recuerdo. momento? O sea, yo cuando llegué al gobierno, al gabinete, yo no era del círculo cercano, tú eras súper cercano en El Avanza Chile. 2019. Claro, pues yo había estado en su primer gobierno como asesor de Felipe Larraín, por lo tanto me tocó asistir a algunas bilaterales y uno no se queda callado, mete cuchara, entonces me ubicaba. Después me nombró embajador ante la OCDE. Siempre tenía esa imagen como algo parco. Había trabajado también en su primer gobierno en los grupos Tantauco. Pero yo recuerdo, fíjate que me tocó venir a Chile cuando era embajador, porque venía el secretario general de la OCDE y lo voy a ver a su oficina, me tenía una propuesta de cambio de la OCDE, me recibe, cosa que ya es un notable, y antes de entrar me pregunta, me dice, oye, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está la Francisca? O sea, tenía Mira, perfectamente sí, claro, tenía esas cosas que la gente cree que era muy frío y poco empático, pero tenía tenía- esas cosas, pero yo nunca fui cercano, pero claro, nos volvimos bastante bien cercanos en realidad en el gobierno, porque nos tocó un periodo que era puro incendio. Hablábamos todos los días, hasta tarde, trabajábamos como enanos. Y en Vietnam todos somos hermanos. Sí, pues entonces generamos una relación muy estrecha y yo no solo generé admiración por virtudes como las que estamos describiendo, además por una experiencia laboral impresionante, increíble, sino que además le aprendí a tener genuino cariño, una persona que aprendí a apreciar y querer, fíjate. A él y su familia. Sí. Oye, ya nos tenemos que ir, se le echa de menos al presidente Piñera, se va a cumplir un año. Y nada, el recuerdo ha crecido y yo creo que un justo reconocimiento. Sí. Un abrazo a su familia y se le echa de menos. Hoy es recomendado para las vacaciones. Recomendado, me ¿Alguna estoy leyendo un libro, bueno, que lectura? está ultra recomendado ya a esta altura, Nexus, de Harari. Yuval Noah Harari. Así que un libro grueso, el último que sacó, que es la historia de las redes de información. Y el enfoque histórico es interesante porque permite entender a plenitud, bueno, lo que está pasando hoy día. Hoy día estamos en una economía de redes de información que crecen, se multiplican y eso se llama la inteligencia artificial. Entonces es bueno remontarse a la historia, ver cuáles han sido los desafíos. Entretenido, además. Es entretenido, es súper entretenido, grande. Lo estoy empezando a leer, pero lo tengo listo para el verano, ahí me lo voy a devorar, así que lo Oye, recomiendo. ¿viste esta inteligencia artificial china, DeepSeek? Sí, Que en un par de días hizo que Nvidia, perderá la 600 compañía con mayor capitalización bursátil en el mundo, perdiera 600 mil millones. 600 Más o menos, mil millones, 2 veces el PIB de Chile. más o menos lo que produce Chile en 2 años. Sí, impresionante. Oye, yo acabo de terminar un libro que se reeditó recién, lo recomiendo muchísimo. Se llama Morir en Berlín, de Carlos Cerda, el escritor Sí. chileno que estuvo en el exilio en Berlín, oriental, detrás del muro, y escribió este libro, creo que el año 93, se llama Morir en Berlín. Lo acaba de reeditar Ediciones UC, y es un libro increíble, lo encontré realmente extraordinario, porque relata la vida de un grupo de exiliados en Berlín Oriental, y muestra con mucha nitidez, con mucha crudeza incluso, el doble exilio, ¿no? El exilio, digamos, de tu tierra, de tu patria, de tu tierra después, y el exilio entre los exiliados,
por parte del sistema, por parte del partido oficial, del partido único. Ellos tenían un sistema donde el partido, el PC chileno, digamos, controlaba la vida de los exiliados en quienes se podían casar, si te podías divorciar. La vida de los otros, divorciar. ¿te acuerdas de esa película? Exactamente. Y encima de eso tenía el partido único, el Estado obrero de Alemania Oriental que controlaba todo esto. Y cómo estos sistemas totalitarios son opresivos, van invadiendo no solo la esfera de tu pensamiento político, de tu ideología, de tus preferencias políticas, sino también de tus preferencias y decisiones más íntimas. Y cómo esto termina finalmente anulándote en lo más preciado de las personas, que es la autonomía, que es la capacidad de tomar decisiones. Aniquilar al ser humano. Es una aniquilar al cosa ser humano. impresionante que lo recomiendo mucho, Morir en Berlín, de Carlos Cerda. Así muy resumidamente. Oye, si al final en la batalla que estamos en la hora liberal, no estará de más recordarlo, aniquilar la libertad, aniquilar al ser humano. El ser aniquilar al humano ser es humano. libre, tiene que ser libre. Sí. No, esta es una historia de un matrimonio que se está separando y obviamente el partido no lo quiere, lo impide y le anula los proyectos de vida. Y hay un viejo senador chileno que está allá en el exilio, que el que tiene que autorizar o no si se separan, y empieza como en la intimidad de las personas a mostrar cómo estos sistemas opresivos la autonomía la aniquilan. Es muy recomendable. Bueno, nos vamos y nos vamos vemos a estar en marzo. viendo en marzo, cuando desaparezca marzo. desaparece Que ojalá marzo. llegue leve. Así que nos vemos, buenas vacaciones, Buenas Ignacio. vacaciones. Chao, chao. Chao.